En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y me centraré en qué está pasando en el mercado de las criptomonedas a través de analizar diferentes métricas. Bueno, estamos en una semana muy importante, no solo fundamentalmente hablando, hay noticias importantísimas como por ejemplo tipos de interés. Sabéis que estamos pendientes de no solo saber qué ocurre con los tipos, que en ese sentido habrá pocas sorpresas, al menos a priori, sino sobre todo en ver cómo enfoca la política monetaria la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que en el momento en el cual empiece a incrementar su balance de activos, podemos ver una reacción importante en el mercado, cambiando el contexto de cómo se mueve el dinero. Pero es que además de fundamentalmente hablando, técnicamente hablando, también estamos ante una semana importantísima. No solo en el mercado de criptomonedas, como veremos ahora, sino sobre todo en cuanto a oportunidades de trading y de inversión en el mercado bursátil, en acciones más tradicionales, índices estadounidenses, europeos, etcétera, etcétera. Sobre todo estadounidenses. Entonces, esta semana iremos poquito a poco tratando diferentes temas. Ahora en el vídeo únicamente vamos a tratar y a focalizarnos en el mercado de criptomonedas, viendo un poco el cierre semanal de Bitcoin, la estructura diaria, 4 horas, trataremos dominancia, veremos un poco altcoins, etcétera, etcétera. Es un poco en lo que quiero orientar el vídeo de hoy. Y pues bueno, a partir de mañana o de esta tarde iremos tratando muchos de los demás temas que tenemos encima de la mesa debido a, como digo, la importancia de esta semana. Entonces, hablábamos la semana pasada de la estructura de Bitcoin, de la estructura alcista que había formado, del movimiento de doble suelo, apoyándose en la media móvil de 50 semanal, quedándose a nada, a un 2% del target que nosotros marcamos, que eran los máximos anteriores, el nivel de los 73.600 aproximadamente, y del gran movimiento impulsivo que eso había provocando, más la redundancia, un cierre por encima de la bull market support band, una estructura que se puede interpretar como alcista. Siempre que el precio de Bitcoin se encuentra por encima de la bull market support band, la probabilidad, la tendencia o la estructura es a subir. Siempre que se encuentra por debajo es a caer. Claro, aquí entran en juego diferentes elementos. No es solo estar por encima o estar por debajo. No es lo mismo estar por encima y hacer esto, por ejemplo, lo que vimos aquí en enero del 2023, que el precio forma un cierre y luego forma una continuación, confirmando la ruptura, el cierre y la confirmación con la primera y la segunda semana. Pues bueno, no es lo mismo eso, estar por encima de esa forma, que, por ejemplo, estar por encima de esta forma, donde el precio no solo viene de formar una ruptura, un cierre y una falta de confirmación por encima de la bull market support band, sino que además viene de formar una estructura de máximos y mínimos decrecientes. Pues bueno, no es solo estar por encima o estar por debajo, es como siempre digo, focalizarnos en el cómo estamos por encima y en el cómo estamos por debajo. Si recopiláis, y esto evidentemente ocurre a la inversa con el movimiento bajista, podríamos buscar muchos ejemplos, no es lo mismo, pues, fijaros, estar así por debajo de la bull market support band, rompiendo, cerrando y confirmando, que por ejemplo estar así, donde el precio forma una gran vela bajista y ¿qué es lo que hace a continuación, después de la gran vela bajista? Frenar, desaceleración y el precio pues cambia de dirección, ¿no? Entonces, bueno, como decía, si recordáis vídeos anteriores y podéis ir al canal, os recomiendo que los veáis, que os informéis, que recopiléis esa información porque doy más detalles técnicos del momento en el cual lo estamos viviendo que no a toro pasado, evidentemente. Pues si os acordáis, hablábamos de esta estructura de aquí, de literalmente lo que se ha formado. ¿Por qué? No simplemente porque el precio se mueve así, no simplemente porque el precio cuando, pues bueno, del mismo modo que cuando vimos aquí el doble techo, hablábamos de un target objetivo que eran los máximos anteriores, pues cuando el precio rompe un nivel de mínimos, lo que esperamos es que el precio venga a buscar esa zona de mínimos. No solo porque así es como nos movemos, sino porque también, primero, en esa zona estaba la bull market support band y el precio, cuando rompe la bull market support band, tiende a testearla y si no, la rompe y la testea, la rompe y la testea, la rompe y la testea, la rompe y... A ver, perdón.
la rompe y la testea, la rompe y la testea. Constantemente el precio va en búsqueda de la bull market support band. ¿Para qué? Para apoyarse en algo, para sustentar de forma más sólida la tendencia, alcista, bajista o en rango. Sino porque también, ya es el tercer punto por el cual comentamos que el precio podía llegar a esta zona, como recordaréis y como hemos estado comparando durante tanto tiempo, es literalmente lo mismo que ocurrió en el año 2019. Cuando el precio de Bitcoin formó, fijaros qué casualidad, esta estructura como el doble techo barra máximos decrecientes, lo rompe, frena, pullback a través de una gran vela, frena y se da la vuelta. Entonces, esta estructura, el punto en el cual nos encontramos ahora, era totalmente predecible. Luego, pues pueden darse diferentes matices, diferentes formas, diferentes estructuras a más corto plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Podíamos esperar nosotros, y así era, que el precio no se levantara desde aquí, sino que se levantara desde un poquito más abajo, incluso ver dilataciones. Bueno, eso ya son detalles técnicos que tú no puedes controlar, evidentemente, y a través de los cuales tienes que reaccionar. Y en el momento en el cual vimos un doble suelo con envolvente alcista en la media móvil de 50 semanal, pues ya hablamos de que podíamos encontrar esta estructura. Pero el punto no es solo este. El punto es que ahora nos debatimos ante una tesitura importantísima y es, bien, el precio está ya por encima de la bull market support band. Esto es una tendencia alcista, o sea, es un elemento o una herramienta alcista. Sin embargo, no ha confirmado, está frenando. La semana pasada hacíamos una encuesta en Telegram en la cual os preguntaba, oye, ¿qué creéis que va a ocurrir con la semana? ¿Confirmamos la ruptura por encima de la bull market support band? ¿Nos damos la vuelta o frenamos? Y la mayoría de vosotros respondisteis que el precio frenaba. Perfecto, enhorabuena, ha frenado, pero ahora ¿qué? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, de entrada, el freno es el paso previo al giro. Esto es así. Cuando tú ves un freno en el gráfico, normalmente es que estamos ante un paso previo al giro. El mercado se mueve, y es así, a través de impulsos, pullbacks y continuaciones. Pero entre el impulso y el pullback, o entre el pullback y el siguiente impulso, ¿qué hay? Estas zonas de aquí. Estas como articulaciones, podríamos llamarlo. Esto no es pasar de subir a caer. Aquí hay un proceso de ¿qué? Un proceso de giro, un proceso de venta, un proceso en el cual los que están comprando, pues hay gente que sigue comprando, los que están pendientes de ponerse en cortos, algunos empiezan a ponerse en corto antes, otros más tarde, unos empiezan a tomar beneficios antes, unos empiezan a buscar estrategias a contratendencia antes o después, pasa un periodo de tiempo suficiente como para que vengan noticias diferentes. Bueno, en definitiva, se va cociendo una estructura. No pasa todo el mundo de ponerse de acuerdo a comprar a ponerse de acuerdo en vender. Pues cuando el que ha comprado aquí empieza a vender, otro empieza a vender más tarde, otro tal, pero es que mientras hay tanta gente vendiendo, ya sea porque ha comprado y está ganando dinero o porque espera que el precio se dé la vuelta, hay mucha más gente también comprando, porque compran por FOMO, ven que el movimiento está totalmente desarrollado, que se van a quedar fuera, X, Y y Z, y hay una estructura inicial de freno, donde hay un tira y afloja entre gente que compra y gente que vende, hasta que hay un punto en el cual empieza a haber más gente que vende que gente que compra, y el precio se da la vuelta. Y al revés ocurre lo mismo. Entonces, lo que quiero comentar es que, evidentemente, y esto es como cualquier herramienta de análisis técnico o de inversión o de trading, no es ver una cosa y automáticamente que tenga que ocurrir sí o sí. Hay muchos ejemplos en los cuales, pues por ejemplo, fijaros, aquí hemos visto desaceleración y el precio no ha girado. Es así. O aquí hemos visto desaceleración y el precio le ha costado girar, pero ha terminado girando. O aquí hemos visto desaceleración y el precio no ha girado. Pero en general, lo más habitual es que cuando tú ves una desaceleración, estés a poco de formar un giro, de formar un movimiento al revés, como ocurre constantemente, no solo en gráfico semanal, sino en cualquier otra temporalidad. Claro, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tenemos que tener en cuenta otras herramientas, otras estructuras y otras temporalidades.
Y aquí es donde entra en juego tanto la temporalidad diaria como la temporalidad de 4 horas. Comentábamos la semana pasada que en gráfico diario se había formado una clara sobrecompra en el RSI y que en el momento en el cual se ven este tipo de sobrecompras, que el precio en el RSI se pone por encima de los 70, normalmente se da la vuelta y forma un pullback. Es un movimiento que aún no ha llegado. Esto lo comentábamos la semana pasada, creo que a principios, lunes o martes, insisto, podéis ver los vídeos, no hemos formado esa estructura aún de caída. Es más, el precio, pues estamos a lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lo comentamos igual el lunes, perfecto. Pues desde que lo comentamos, el precio subió un 4,54% y ahora pues ha vuelto a caer un poquito y tal. Bien, son movimientos que no es, vale, a la que no está Satoshi Nakamoto esperando a que Bitcoin se sobrecompre, a que el RSI se ponga por encima de 70 y le da el botón y el precio empieza a caer. Son estructuras que se van desarrollando, que se van formando. El punto aquí es entender el número o la cantidad de herramientas o de detalles técnicos que van hacia un lado o que van hacia otro lado. Y la estructura, para que pasemos de formar esa desaceleración en gráfico semanal e iniciemos un movimiento correctivo, que de momento pues sería simplemente un pullback, ya veríamos si seguimos cayendo o si se da la vuelta. ¿De qué depende? Pues de si en gráfico semanal hacemos así, o sea, diario hacemos así, o si hacemos así. ¿Por qué? Pues porque en este caso no hay un cambio de nada y en este caso hay un cambio de estructura en gráfico diario. Con lo cual, si se forma un cambio de estructura en gráfico diario, lo que podemos esperar es que el movimiento se alargue más y que no sea un pullback para seguir subiendo, sino que esto sea un pullback para seguir cayendo. Y por lo menos atacar los mínimos anteriores e incluso la zona de máximos semanales que comenté y que no hemos atacado con claridad aún. Fijaros que, por ejemplo, en grandes momentos donde el precio ha desacelerado, si nos venimos al gráfico semanal, nos ponemos aquí y lo cambiamos ahora a gráfico diario, fijaros el gráfico semanal. El gráfico semanal rompe por debajo de la Bull Market Support Band y puede parecer que es una estructura bajista, como ahora puede parecer que es una estructura alcista, pero claro, empezamos a ver desaceleración. No se confirma la ruptura para abajo. Se da la vuelta. Fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Gráfico diario. Se forma esa ruptura. El mercado no es capaz en ningún momento de romper o de confirmar más allá de las velas, las 3 velas de desaceleración semanal, y de repente se da la vuelta y empieza a hacer impulso, pullback, continuación. Pullback, continuación, y el resto es historia. Pues estamos literalmente en las mismas, pero al revés. Estamos literalmente en lo mismo, pero al revés. El precio ha formado esa ruptura y ahora ha formado una vela de desaceleración. Esto es el paso previo al giro. Perfecto. Que sea el paso previo al giro, insisto, ni tiene por qué significar que va a girar, ni tiene que ser un giro dramático, pero nosotros tenemos que ir siempre del lado de la probabilidad. Y la probabilidad en esta tesitura es que el precio se dé la vuelta. Pero claro, se dé la vuelta, ¿qué significa? Pues bueno, si vemos lo mismo que ocurrió en el anterior ejemplo que he puesto, dejando de lado que pueda estar frenando durante 2 semanas más, que eso es anecdótico, vamos a focalizarnos solo en el giro o en el freno. ¿Qué es lo que vimos en gráfico diario? Pues bajamos de temporalidad y en gráfico diario, si ocurre al revés, impulso, pullback, continuación. Y una estructura más bajista. Entonces, bueno, como siempre digo, lo que no podemos hacer es, no, como la tendencia aquí es alcista y nos interesa que siga subiendo, esto es un freno, un giro, una desaceleración y empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, con lo cual tendencia alcista. Y aquí, como nos interesa que siga subiendo, porque entiendo que a todos los que vemos el vídeo nos interesa que siga subiendo, no. Entonces, en este caso no es un freno y si vemos un cambio de estructura en gráfico diario, veremos un movimiento bajista. No, el análisis técnico es el mismo para subir, para caer o para hacer piruetas, para adelante o para detrás. Así que tenemos que analizar de forma totalmente objetiva. Entonces, ¿el kit de la cuestión en qué está?
en ver estas estructuras, en ver si el gráfico diario inicia ese movimiento a la baja. Y eso solo lo sabremos a través del gráfico de 4 horas. Y con esto ya terminamos el análisis de Bitcoin y pasamos a tratar un par de métricas distintas. Fijaros que comentábamos la semana pasada también, obvio, que para que viéramos que esto deja de desacelerar y empieza a caer, lo que teníamos que ver es una ruptura por debajo del mínimo anterior en gráfico de 4 horas. En este caso aquí tenemos los dos mínimos. La zona de los 92.000, 93.000 sería un poco ese nivel, ¿no? Ese rango de mínimos anteriores. Pues el hecho de ver, que ya lo estamos empezando a ver, cómo el precio empieza a romper los mínimos anteriores, significa que empieza a formar un cambio de estructura en gráfico de 4 horas, que puede afectar claramente al gráfico diario y que provocará que en gráfico semanal veamos ese freno y ese movimiento bajista. Pero todo depende de esto. De mientras ha ocurrido todo esto, y cuando me refiero a todo esto, me refiero a un movimiento impulsivo de Bitcoin, un freno, otro movimiento impulsivo, un freno, ahora una caída. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la dominancia de Bitcoin? Pues bueno, lo de siempre, ha seguido subiendo. Hablábamos la semana pasada que justamente se estaba formando la misma estructura aquí que aquí, y la misma estructura en estos dos ejemplos que en gráfico diario, lo podéis ver en Telegram. Pues bien, no solo eso, sino que se formó del mismo modo como la falsa ruptura, aquí y aquí. Luego el precio se levantó, forma como esta U, e inicia un pullback. Pues ahora estamos en ese pullback, en la dominancia de Bitcoin, que puede venir a buscar sin ningún tipo de duda la zona de los 64,58 aprox. ¿Para qué? Para testear ese nivel y continuar con toda su estructura alcista. Porque no hay ningún cambio que se haya formado. Y como digo, mientras la dominancia seguía subiendo, el gráfico de Bitcoin subía, luego caía, subía más, caía mucho, entraba en una fase de como desaceleración profunda, luego subía mucho, luego caía mucho, y la dominancia, ¿qué es lo que ha seguido haciendo? Subir, subir, subir y subir. Con lo cual, ese contexto o ese trasfondo dentro del mercado de criptomonedas sigue siendo exactamente el mismo. De hecho, si nos venimos, por ejemplo, cambiando de métrica, total, vemos que el gráfico total, que ya no es solo Bitcoin, Bitcoin es en un 65% casi, pero tiene un 35% de otras altcoins, ya está por debajo de la Bull Market Support Band, o está en todo el medio de la Bull Market Support Band. Total 2, el cual excluye a Bitcoin, está mucho más por debajo de la Bull Market Support Band. Esto es el mercado quitando a Bitcoin de la ecuación. Y Total 3, el cual también excluye a Ethereum, está un poquito a caballo. Pero fijaros, Total 3 ni está como Total 2, o sea, como Total, ni está tan bien como Total, ni tan mal como Total 2. Está un poco ahí en medio. ¿Por qué? Pues porque fijaros que meter a Ethereum, o sea, quitar a Ethereum de la ecuación, ¿qué es lo que provoca? Provoca que la situación mejore. ¿Por qué? Pues porque Total 2, el cual solo excluye a Bitcoin, está muy por debajo de la Bull Market Support Band. En cambio, cuando excluyes también a Ethereum, te acercas más a la Bull Market Support Band. Así que Ethereum no le está haciendo ningún tipo de favor al mercado de criptomonedas, dentro de esa estructura de giro que está intentando formar, del mismo modo que Ethereum Bitcoin está en una estructura de empezar a desacelerar, empezar a algo muy similar a lo que, aquí lo veis, ocurrió dentro de este punto en el cual el precio empezó a formar ese giro, ese cambio de estructura a través de esa desaceleración, como siempre, doble suelo y cambio de estructura, para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Algo que, como ya sabéis, porque lo hemos comentado muchas veces, se inició en el momento en el cual la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a incrementar su balance. Justamente la semana del 2 de septiembre del 2019, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a incrementar su balance, Ethereum Bitcoin frenó del todo, empezó a girar y el resto es historia. Pues bien, esta semana conoceremos más datos sobre si la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a incrementar su balance. Que empiece a incrementar su balance no significa que todas las criptomonedas vayan a subir. Aquí hemos visto Ethereum contra Bitcoin.
Eso significaba que Ethereum se comportaba mejor que Bitcoin, pero dentro de un escenario bajista, cuidado. Tanto Bitcoin como Ethereum estaban cayendo en ese momento. Entonces, bueno, esta semana tendremos datos sobre esto, veremos si podemos esperar un cambio de paradigma en cómo se afronta la política monetaria en Estados Unidos o si seguimos con las mismas. De momento, el contexto y el trasfondo de las criptomonedas sigue siendo el mismo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos o la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.